Esto es 5 en 5, 5 preguntas en 5 minutos para Clarín Web TV. Hoy nos acompaña Ricardo Sáenz. Gracias por venir. No, por favor, gracias. Ricardo Sáenz es quiero decir bien el título, es el fiscal general del crimen. De la Cámara Criminal. De la Cámara Criminal en la ciudad de Buenos Aires. Tiene 35 y pico de años en la justicia, entró muy joven como toda la gente que hace la carrera judicial, y 24 años como fiscal de Cámara del Crimen. ¿Qué les voy a decir de Ricardo Sáenz? Es fiscal general, decíamos, y es vicepresidente de la Asociación de Magistrados. Fue uno de los mayores impulsores en el año 2015 de la Marcha del Silencio, organizada por un grupo pequeñito de fiscales y con una gran repercusión del público, luego que apareciera el cuerpo sin vida del fiscal Alberto Nisman en el departamento de Puerto Madero. Después, 4 días después, ustedes recuerdan de haber acusado por encubrimiento a la entonces presidente Cristina Kirchner en el caso de la AMIA. El año pasado, Sáenz dictaminó que a Nisman lo habían asesinado. Es parte de la historia de este caso, la historia judicial. También impulsó el pase del caso Nisman a la justicia federal, porque en la justicia ordinaria nada se había investigado. Esto finalmente lo terminó aprobando la Corte Suprema. Hoy está el caso en la justicia federal. Recibió amenazas por el caso Nisman. En un mensaje por Twitter alguna vez contó que le pusieron: tenés que terminar como este mamarracho, y adjuntada una foto de Nisman muerto en el baño de su departamento. Como presentación, ¿alcanza? ¿Hay que agregar o quitar algo? No. ¿Está bien así? Está bien. Muy bien, estos son 5 preguntas en 5 minutos. Si entramos preguntas y respuestas en los 5 minutos, bárbaro, hay un premio. Si nos suena la bocina indicando que pasaron los 5 minutos y no terminamos, terminamos y hay otro premio que algunos dicen, no, es un castigo. No es un castigo, es otro premio. ¿Está? Está bien. Puede ser. Es difícil para un fiscal entrar en 5 minutos, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Vamos a intentarlo. Vamos. Ahí va la primera, ¿sí? Usted dijo que Cristina Kirchner y Aníbal Fernández tenían que ser citados a declarar por la muerte de Nisman a partir de las contradicciones en sus declaraciones públicas. Pregunto, ¿esa no es una posición más política, de oposición política, que una posición jurídica? Yo creo que no. O sea, yo tendría que pensar que un presidente habla con información. Y Cristina al día siguiente del homicidio de Nisman dijo que era un suicidio y 3 días después dijo que era un homicidio. Incluso esa frase, no tengo pruebas pero no tengo dudas, me parece que no puede hablar al voleo un presidente, sino que debe tener alguna información como el jefe de gabinete, y creo que deberían ir a darle a la causa, pero bueno, eso ya depende del fiscal que la lleve, de su criterio cómo llevar la prueba. Todo indica que la pericia oficial que está haciendo la Gendarmería va a decir que a Nisman lo asesinaron. ¿Usted supone que esta determinación de la pericia va a permitir avanzar hacia quién organizó, quién ordenó y quién ejecutó este supuesto asesinato de Nisman? Coincido con los 2 primeros verbos. O sea, yo creo que la investigación tiene que tender hacia quién lo organizó, quién lo facilitó, quién lo ordenó, pero quién lo ejecutó materialmente es muy difícil. Ya vimos cómo estaba esa escena del crimen. Pero creo que la investigación se va a orientar hacia ese lado y va a correr en paralelo con la otra causa que también tiene el fiscal Tayano, de ver qué pasó con los que intervienen en esa investigación, más que nada en el momento en que entran al departamento. Se refiere a esa especie de formación, de generación de la escena, de lo que sería la escena del crimen, por la multitud de personas que estaban ahí. Exacto. Incluso antes de que oficialmente entraran, porque si la pericia termina determinando que se alteró la escena, evidentemente, o podríamos pensar que la escena se alteró antes de que entrara la madre con el cerrajero. Bien. Paso a otro tema. Usted criticó públicamente a la Procuradora General Alejandra Gil Carbó, que es la jefa de todos los fiscales y por lo tanto es su jefa. Ahora usted está citado en el Congreso para declarar ante una comisión bicameral por el caso de Gil Carbó. Se le está tratando de hacer juicio político. Sí. ¿Qué va a decir frente a la bicameral? Yo estoy citado por aquella acción de amparo que hizo la Asociación de Magistrados unos días antes de la muerte de Nisman, por unos nombramientos de fiscales subrogantes que hizo la Procuradora el 29 de diciembre del año 2014, basada en un anexo que tenía el Código Procesal que quería sancionar a aquel gobierno, que no estaba en vigencia, o sea, no tenía ninguna explicación, salvo que ese tipo de nombramientos nos daba la idea clara, que incluso sostuvo el sindicato de Julio Piumato,
de que el botín de ese código eran los cargos y habían ido por los cargos. Y nosotros conseguimos un amparo que les frenó esos cargos. Los cargos de fiscales. Cargos de fiscales generales en todas las cámaras federales del país. Usted dice que el botín de la reforma al código que eran hizo los cargos, eran los cargos de fiscales. No tengo ninguna duda. Y de empleados y de todo lo que metían y de defensores. Por eso usted tiene que sobre eso le va a preguntar la bicameral. Sobre el amparo, sí. Bueno, otra pregunta. El gobierno quiso desplazar a Gil Carbó desde el principio y todavía no pudo. Quiere suspender y enjuiciar al camarista Eduardo Freyler y por lo que vimos en estos días tiene enormes dificultades para hacerlo. Esta debilidad política del gobierno hace que la justicia le pierda el respeto y actúe según su propia conveniencia política. Yo no creo que sea así. Yo creo que la parte de la justicia cooptada por el gobierno anterior, esto que llamamos siempre justicia legítima, que ellos se autobautizaron de esa forma, sigue teniendo lugares claves. Uno es la Procuración General, claramente. Yo siempre traté de explicar, la procuradora Gil Carbó tiene una legitimidad de origen, fue elegida por el decreto presidencial con acuerdo de 2/3 del Senado, pero perdió su legitimidad en el ejercicio del cargo, que es al haberse embanderado con el gobierno de Cristina Kirchner. Y esto evidentemente sigue. Y aparte hay una especie, yo lo llamo el daño adicional de permanecer en el cargo. O sea, ya si sacamos los nombramientos, si sacamos la cuestión que ahora se la está investigando por la compra de un edificio, queda la cuestión de que ella al permanecer en este cargo, por ejemplo, no pudiendo nombrar fiscales por una medida cautelar, hay como 60 vacantes de fiscales, no puede llamar a concursos, se está dudando de si la prueba de Odebrecht la va a manejar ella, no la va a manejar ella, si tiene los fiscales militantes, un ministerio público paralelo en el cual las fiscalías comunes no cumplimos ninguna función, todo es los organismos creados por ella. Acá hay un daño en permanecer en el cargo, hay un daño institucional. Esto es lo que yo creo. Nos sonaron los 5 y nos quedó una pregunta, ya que sonó la bocina. Sí. Hagamos la pregunta que falta. No sé cuál es el premio, pero no me importa. Y bueno, ¿qué va a ser? Pero sonar sonó, no depende de nosotros. Última pregunta, ¿qué piensa cuando ve el modo en que actúan los jueces y los fiscales en Brasil frente a los hechos de corrupción? La cantidad de empresarios y políticos presos y las cosas que se están destapando en comparación a cómo actúan los jueces y los fiscales en la Argentina. Y evidentemente lo que se ha hablado muchas veces, ¿no? Se requiere modificar los procedimientos. Me acuerdo cuando se hizo aquella especie de balance de que una causa de corrupción promedio duraba 14 años en Argentina y el Lavallato en 2 años tiene un montón de gente condenada. O sea, no es que no se puede por la burocracia judicial. No, creo que es un modelo a seguir. Es un modelo a seguir. Brasil es un modelo a seguir. Yo creo que sí. ¿Y eso que es una determinación de la sociedad, de la política, de la justicia? No, es una determinación en parte de la política en cuanto a algunas modificaciones legislativas. Bueno, tenemos un código acusatorio que está suspendido precisamente por la cuestión de que la procuración sigue en manos del kirchnerismo, de alguna forma, por decirlo de alguna manera. Y también de la justicia. La justicia tiene que hacer un autoanálisis, una autocrítica y decir, bueno, no puede ser que estamos mandando a Vudú por Chicone 8 años después, o sea, evidentemente algo pasa ahí, y te dicen, bueno, y el juicio va a ser en el 2019, porque no hay agenda, porque no alcanza a los tribunales y porque el procedimiento es muy engorroso. Muy bien. Nos pasamos el tiempo, pero valía la pena, ¿eh? Bueno. El reconocimiento para quienes escuchan la bocina es este. Un bonito relojito de arena o de algo parecido a la arena. Muchísimas gracias. Que ayuda para la próxima. Nada, si tiene ganas, controlar el tiempo. Se entrena un poquito antes y entra bien. Se puede entrar en 5 minutos, sobre todo si es un pregunto más corto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado acá. Esto es suyo. Y esto fue 5 en 5 en Clarín Web TV.